Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Wowplay, un espacio en el que celebramos la creatividad, la curiosidad de los niños y hablamos del aprendizaje desde el juego. Estás escuchando a Oriana Circelli, CEO de Wowplay, ingeniera de profesión, pero emprendedora de vocación, y a Steffi, el cerebro Steam de Wowplay que me acompaña hoy. Hoy, aparte de Steffi y yo, tenemos un invitado muy especial, una persona que tuve la oportunidad de conocer unos meses atrás y la verdad es que tuvimos un clic y solo en una pequeña charla aprendí muchísimo de él y me hace mucha ilusión que hoy nos acompañe Miguel Ángel Ruiz, bienvenido. Hoy nos acompañas para hablar, ¿no? Cómo hacer divertidas las matemáticas para los niños, ¿no? Vamos a hablar de un tema muy interesante y muy doloroso para las familias, que son las matemáticas. Y nada, darte la bienvenida y para arrancar, antes de entrar en temática, me gustaría que nos contaras un poquito quién es, ¿no? Miguel Ángel Ruiz, cómo nace tu afición por las matemáticas, ¿no? Miguel Ángel es profesor de la universidad, pero es un aficionado de las matemáticas, incluso tiene un canal en Instagram, Yo Soy Tu Profe, en donde da pues consejos y tips muy interesantes. Si no lo siguen, los invito a que lo sigan a partir de ahora. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Pues bien, aquí esperando atento a ver cómo surge la tarde. Sí. ¿Quién es Miguel Ángel? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, esto queda un poco así como a uno hacerse autopresentación, pero sí, soy profe en la universidad, soy doctor en educación y bueno, sobre todo estoy enfocado más en asignaturas que están basadas un poco en la didáctica de las matemáticas y cómo enseñar las matemáticas y tratando de mejorar estos procesos en futuros docentes. Y después también, en mis ratos libres, por así decirlo, pues me gusta divulgar la enseñanza y en especial pues la enseñanza de esta materia tan bonita, ¿no? Que son las mates. Qué guay, o sea que tú enseñas a otros profes o tienes el reto de ayudar a otros profes a que enseñen de una manera más didáctica las matemáticas, ¿no? Sí, bueno, entre otras cosas, hay algunas asignaturas que están enfocadas a lo que serían futuros docentes, que todavía no están en la práctica, y otros que sí, que están más centradas en, pues bueno, en nuevas metodologías para la enseñanza de las matemáticas, pero a docentes ya en activo. Pero más o menos, hay algunas que todavía no, que están ahí, que todavía no han arrancado a dar la enseñanza y otros que sí que tienen bastante experiencia y de hecho es bastante enriquecedora para mí también. Qué guay. ¿Y por qué eres Miguel Ángel? Aquí vamos a quitar un mito, ¿no? De por qué las matemáticas son el terror de los niños. ¿Por qué crees tú que todo el mundo le huye a las matemáticas, ¿no? Que tienen las matemáticas que son tan difíciles, ¿no? Pues, por un lado, difíciles son. Es decir, quizás quitarnos el mito de, al final, el sentido abstracto que tiene la materia hace que sea compleja. Entonces, no pasa nada por asumir que son difíciles y bueno, pues partiendo de esa base, pues quizás lo que tenemos que perderle el miedo y entender que, bueno, que poco a poco hay determinados procesos que nos van a costar más y otros que nos van a costar menos. Pero también entenderla como algo que no está ahí como un muro inalcanzable, sino como algo que sí que, que podemos llegar a aprender, a conocer y a disfrutar. Ya que ese es el gran reto, ¿no? Tú particularmente, cuando has tenido la oportunidad de trabajar las matemáticas, ¿no? Directamente con niños, por ejemplo, ¿cómo has hecho, ¿no? Esas matemáticas un poco más asequibles o un poco más divertidas o cómo crees en general que se podrían hacer, ¿no? Las matemáticas un poco más llevaderas para los niños. Sobre todo siempre entendiéndola como que no sea tan repetitiva. Es verdad que en muchos casos la asignatura se da como una materia muy cerrada, donde tiene que ser toda una serie de repeticiones y se centra más en los procesos que en entender el concepto y en sí se acaba pareciendo más una receta que te tienes que saber
y rompe un poco con la fuerza la fuerza creativa propia de la materia, ¿no? Es decir, es entender que sí que puede haber una evolución en el conocimiento y que no es una cosa, algo cerrado. Que en muchos casos se habla de las matemáticas casi como una acción de fe, donde, de hecho, mira, estaba justo viendo una cosa que digo, nunca se habla de esto en clase y digo, ¿cómo alguien que no había ido mucho a clase lleva a poner un examen algo así? Como que parece que las matemáticas siempre están ahí, ¿no? Pero como ese dogma de fe, que es justo lo que tenemos que combatir, porque las matemáticas hace 2000 años eran distintas a las matemáticas de ahora, y dentro de 2000 años, aunque nos cueste pensarlo, van a tener la base actual, pero van a ser diferentes, porque los problemas de la sociedad van a ser otros y la materia va a ser otra. Nos cuesta pensarlo porque el ser humano es así, porque nos cuesta ver para atrás y para adelante, pero va a ser así, porque tiene ese sentido histórico y las matemáticas no es algo que estaba y de repente lo estamos descubriendo así poco a poco, no, las matemáticas han ido dando respuestas y han evolucionado de la mano de la sociedad. Y digo esto porque justo es como, qué pena, porque si la asignatura va de la historia de las matemáticas y demás y en el examen plantas esto, pues qué mal. Pues qué mal, porque quiere decir que poco has visto de la asignatura. Sí, o sea, estás hablando como de una visión un poco limitada, ¿no?, de las matemáticas y no tener esa amplitud de realmente para qué nos sirven, ¿no? Y no olvidar que es algo útil y que usamos todos los días, ¿no? Ahora ya entramos en materia. Me toca a mí, Miguel, aportar un poco la visión de profe. Y aprovecho, ¿no? O sea, ¿crees que la interdisciplinaridad como metodología pudiera ser una herramienta para ayudarnos a tener esa visión un poco más aplicada o global de las matemáticas? Pues yo creo que como en cualquier materia, al fin y al cabo, cuando uno entiende que los conocimientos nos permiten o bien crear conocimiento, o bien entender el mundo, o bien aplicarlo a algo para transformarlo, yo creo que al final para eso aprendemos, ¿no? Es decir, y no solo en situaciones concretas para algo porque a veces tenemos como muy enfocado que tiene que salir un producto a través del conocimiento, es decir, que de una situación tiene que salir algo concreto, ¿no? Como esa utilidad de la enseñanza. Pero también es verdad que nos permite generar conocimiento y eso también hay que ponerlo en valor, que a veces como que olvidamos que el conocimiento también sirve para generar nuevo conocimiento que también nos puede llevar, por otro lado, a esos productos finales y a eso, ¿no? A esa productividad más entendida como utilidad práctica. Pero yo creo que al final llevar el conocimiento al terreno de esto, de lo pragmático, también le hace sentir al alumno que tiene sentido, que no es simplemente un proceso memorístico donde va a volcarlo y va a olvidarlo por completo. Aquí a mí me encanta, y aquí yo trato de traducirlo al lenguaje padres para los que a veces se les queda un poco más abstracto. O sea, entiendo que es cómo hacemos, ¿no? También para que ellos vean la utilidad de cómo pueden utilizar las mates desde, obviamente en el súper, pero incluso en su día a día, ¿no? Y en todo lo que nos rodea hay mates de una manera implícita, que muchas veces las necesitarán, pero otras incluso le harán la vida mucho más fácil, ¿no? Y cuando le ves esa utilidad y esa conexión con distintas áreas y el cómo utilizarlas, se hacen mucho más interesantes, ¿no? Claro que hay parte, lo que comentabas es eso, hay parte que está en todos sitios, está en todas partes, gracias a que nosotros estamos teniendo esta comunicación, gracias a las matemáticas, cuando necesitamos hacer esa ingeniería financiera, es decir, por ingeniería financiera me refiero a ponernos al día a día en lo que serían los asuntos sociales financieros, pues necesitamos las matemáticas. En cualquier cuestión básica, pues para resolver problemas, nosotros también, incluso de nuestro día a día, aplicamos esos razonamientos lógicos que también aprendemos en las matemáticas, porque a veces, pues en situaciones incluso laborales, tener una situación de control sobre determinados problemas, también ese pensamiento lógico nos lleva a establecer unas pautas dentro de lo que sería pues las dinámicas del trabajo, y eso también se aprende en la resolución de problemas. Después, hay parte lo que quiero también es como, ¿no?, que hay parte del conocimiento que muchas veces no sabemos dónde ubicarlo,
pero evidentemente, dependiendo a lo que nos dediquemos en un futuro, podemos generar conocimiento con ese conocimiento que hemos aprendido. Y depende, porque hay veces que hay cosas que evidentemente, quizás como no nos dedicamos a una materia concreta, pues son cosas que se van perdiendo, porque no nos son útiles a lo largo de nuestra vida. Pero también era importante que nos diesen esas herramientas, esos pilares fundamentales, que ¿para qué? Porque si en un futuro nos dedicamos a algo en concreto, quizás era interesante tener esos cimientos. Hay cuestiones que nos van a ser básicas. Que por eso digo que cuando ponemos la etiqueta de lo útil, a veces nos olvidamos de que no somos, en la vida somos muchas cosas, muchas cosas. Entonces es importante tener los cimientos de lo que podemos llegar a ser. Porque si nos centramos en algo muy concreto cuando somos peques, nos olvidamos de que después no estamos tan determinados, por suerte, por suerte. Totalmente. O sea, Si no... Me parece súper interesante eso que hablas, ¿no? Como de pilar básico para luego posteriormente que cada uno relacione esos pilares y esas bases que aprendió, digamos, de las matemáticas con el resto del mundo de la vida, ¿no? Es decir, siempre van a estar relacionadas con algo las mates, ¿no? Entonces, partiendo un poco de esto, ¿cuál crees que es el papel que juegan las mates dentro del acrónimo que se oye tanto hoy en día, STEAM, ¿no? O sea, dentro del enfoque STEAM, ¿cuál sería el papel de las mates? ¿Por qué crees que es importante? Bueno, las mates también es como, por así decirlo, es el punto de unión entre muchas ciencias, porque al final es como ese lenguaje, ¿no?, que une unas ciencias con otras. Y es cierto que, cada bloque de la también yo creo que alguien más era ingeniero por aquí, ¿no? Yo. Estudiamos, yo también, de base soy ingeniero, entonces claro, entendemos ¿no?, las matemáticas de esa forma, porque hemos visto también como muchos bloques separados y de conocimiento, y nos ha servido como las matemáticas eran como ese punto de nexo, no sé, era el nexo de unión entre los diferentes bloques. Pero, y el desarrollo, ¿no?, el punto de unión de desarrollo de los distintos bloques, podríamos encontrarlo ahí. Pues si tenemos que buscar el cemento, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero quizás el cemento son las mates. No, me encanta esa visión, desde luego, yo creo que es súper bonita. Digo, quizás sí. Le da bastante importancia, ¿no? Sí, bueno, que después, que no es quitar valor a una y a otra, es decir, al final, lo que pasa es que yo creo que es muy difícil, por ejemplo, estudiar química sin una base matemática. Estudiar física sin una base matemática, biología sin una base matemática. En el fondo, hay una base en las ciencias exactas, en las ciencias puras, ¿no? Y en las ciencias sociales hay una base que es la matemática. En las ciencias sociales también, porque no podemos, ¿cómo vamos a analizar la sociedad sin una perspectiva matemática para poder ver las estadísticas, para poder saber si los datos que nos están dando hacer una comparativa si son reales o no? En este mundo de la Big Data es imposible no tener una base de matemáticas para entender lo social. Es que hoy día, y corríjanme si piensan diferente, y las matemáticas siempre han sido importantes, pero hoy día que vivimos en una sociedad que todo es data driven, por decirlo de alguna manera, es que las matemáticas están absolutamente en todo. O sea, ya no estamos hablando de solo, y aquí ya me voy a algo muy terrenal, ¿no? Cuando hablamos con los estudiantes o con los peques, ya es que a mí no me interesan las matemáticas porque yo me voy a ir por humanidades, ¿no? Que ese puede ser el típico error que podemos escuchar de, no, es que a mí las matemáticas no son lo mío, yo voy a estudiar lenguas. Y es que no, es que incluso para cualquier carrera y para cualquier cosa que vayas a hacer en la vida, las matemáticas están de base, ¿no? Es que ahí, por ejemplo, lo que decía de la base, lo fundamental de esto de cuidado con perder la base de unos cimientos educativos que nos sirven para lo que vayamos a hacer en el futuro. Lo que mismo que acabas de decir, de repente te metes en humanidades y haces esa dicotomía, pero de repente llegas y quieres dedicarte al marketing. Te plantas en una aplicación que tienes que hacer todos los días cálculos para la publicidad que llega en concreto a las casas de Bueno, como hayas dejado por completo eso, es que no aguantas en ese trabajo, porque tienes que saber, es que tienes que tener esas habilidades matemáticas para resolverlo. Y tienes que también saber cuándo hay un error y te vas a enfrentar a problemas matemáticos todos los días.
en, a la hora de optimizar el proceso. Optimizar esos procesos es matemática. No, es así, queda clarísimo, o sea, yo creo que queda súper clara la importancia de las mates ya, lo hemos resaltado desde varios puntos de vista, y yo creo que aquí, claro, lo que queda por preguntar es, típico caso, Miguel Ángel. Oye, que a mi hijo no se le dan bien las mates, o eso que decía Oriana, ¿no? Me voy por humanidades porque las mates no es lo mío. ¿Qué les podemos recomendar? O sea, ¿cuáles son? ¿Tienes como algo pensado, algunos tips que nos pudieras dar a estos oyentes, ¿no? Para animarles a no perder ese contacto con las matemáticas que es tan necesario mantener. Por un lado, hay veces que echar la culpa a la base es como muy fácil, ¿no? Pero es verdad que en muchos casos a veces viene como un arrastre muy grande desde la base que va siendo que la falta de entender los conceptos ya llega a unas etapas de secundaria donde ya estás muy perdido porque hay una base conceptual que no tiene. Y eso sí que es verdad que habría que destacar, pero eso es echando un poco balones fuera, porque en el fondo si ya estás en secundaria pues no te queda más remedio. Y quizás buscar desde una perspectiva, de una visión como más lúdica, por así decirlo. A mí me gusta mucho el tema de los retos, pasatiempos, matemáticos, retos de lógica, porque al fin y al cabo son problemas de matemáticas, pero vistos desde una visión completamente fuera de lo que sería la educación formal, por así decirlo. Da la sensación de que esto no te va a salir nunca en un examen, ¿no? Que es para lo que tenemos nosotros pensado que tenemos que saber matemáticas, pero nos olvidamos que el pensamiento lógico es lo que te va a permitir hacer todo esto y ser capaz de resolver estos problemas a los que te vas a enfrentar. Entonces, no solo es ser, que también pues hay una parte, ¿no? Que es de a saber hacer los procedimientos, pues tener una capacidad de concentración, y ahí también, pues bueno, igual que habíamos dicho que las matemáticas son difíciles, también requieren de un esfuerzo, que últimamente también como que cada vez cuesta más esta capacidad de esfuerzo, porque estamos en unas dinámicas diferentes. Todo tiene que ser fácil, y eso tenemos que revisarlo también, revisar, porque no todo puede ser fácil. Entonces, porque es que si no, la inteligencia artificial nos va a comer. Pero ahora, o sea, la frase del año, ¿no? Pues sí, pero porque yo no digo, hay que tener claro, pero ¿por qué nos va a comer? Porque nos estamos dejando comer, porque en el fondo no nos tiene por qué comer, porque la que hemos creado nosotros. Pero, claro, nos va a comer porque estamos nosotros dejándonos tirados en el sofá, es decir, Sí. dejando nuestra mente en el sofá. Sí, jugando un papel totalmente pasivo, ¿no? En esto y dejando que la máquina decida, ¿no? No, hay que coger un poco las riendas e intentar al menos entender cómo funciona y cómo podemos usarla, ¿no? Vale, pues Miguel, si me permites, te vamos a hacer unas cuantas preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Y la primera es, ¿qué aprendiste de tu juguete favorito? De mis juguetes favoritos. Mira, pues hace poco fueron las Navidades y a mí me encantaban los Playmobil, pero no sé qué aprendí de ellos. Cuando recuerdas tu infancia, tu juguete favorito era Playmobil. Era de Playmobil, sí. Te gustaba construir. De hecho, me siguen gustando los Playmobil. Sí, como un poco roleplay, ¿no? Ahí sí, puede ser, no sé. No sé, era los Playmobil. Sí, recrear como situaciones, ¿no? Con personajes. Sí, yo creo que esto, un poco, pues esa parte creativa que después he sacado en otras cosas, pero de crear, inventar mi historia, pues empezaba con los Playmobil, quizás. Top, súper juguete. Luego, ¿qué fue lo que más te chocó al entrar en el mundo laboral, ¿no? Esto que entras en el mundo laboral, empiezas a coger un poco de carrerilla y dices, ostras, esto no era así, ¿no? O yo creía que esto no era así. ¿Qué te chocó? Mucho. Mucho sobre todo, ¿por qué? Porque yo estudié una ingeniería, no sentía como esa afinidad por la carrera y me di cuenta que no era para nada lo mío. Es decir, que no estaba haciendo nada a gusto con lo que estaba haciendo con mi vida. Vamos, me di cuenta con 20 años, por suerte. Pero enseguida con 21, cuando empecé aquí, ya dije, y después,
claro, después la precariedad, pero cuando ya te dejas y después intentas buscar caminos, pues la precariedad es muy dura. Pero, es decir, trabajar de cualquier esto, pues Sí, te das cuenta de que la vida es eso, que no todo es fácil. Claro, no, si te esfuerzas y trabajas te saldrá todo bien. Mentira. Ojalá, pero no siempre. Pero hay gente que se le ocurra mucho y tiene suerte y va todo como un pack, ¿no? Es decir, hay gente que vale mucho, pero también la vida te tiene que acompañar a veces. Y hay veces que hay gente que la vida no la acompaña para nada. Es decir, que una serie de... Pero... Es duro. Pero en mi caso, yo tengo suerte. Y ese choque de estoy haciendo algo que no me gusta, yo creo que cada día sucede más y más y más con las carreras universitarias, porque tú entras a la carrera sin tener idea qué vas a hacer. Y bueno, no sé si te pasó a ti, pero yo estudié ingeniería y yo salí y yo decía, pues yo no sé hacer nada. Y de verdad fui aprendiendo en mis trabajos, ¿no? Como lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Nadie te enseña cómo se hace un balance de pérdidas y ganancias de una compañía, que es lo primero que tienes que hacer incluso cuando entras a una obra. Yo era ingeniero de caminos, entras a una obra y te dicen, pues haz tu balance de pérdidas y ganancias de la obra. ¿Y esto cómo se hace? ¿No? En el fondo, después, claro, es que entras a la realidad de todo, a la realidad de la vida, de lo que es el mundo laboral en general y de cuestiones, porque a veces uno piensa que te vas a dedicar como a 20.000 cosas y te dedicas a una cosa muy concreta, que es algo muy concreto y a veces pues eso ni siquiera es divertido. Es que esto de también todo, ¿no? Es decir, trabajos a veces que son muy monótonos, que llegan a ser aburridos. Bueno, es que los trabajos no tienen por qué ser divertidos, es decir, parece que ir a trabajar es ir tocando palmas, no es eso, pero bueno, sí, tiene que haber una parte de motivación, porque si no si no, vamos, es horrible. Teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo, o gran parte de tu vida, lo vas a dedicar a eso. Porque hablando de motivación, si tuvieras la oportunidad de hablar con el Miguel Ángel de 7 años más o menos, ¿qué consejo le darías? Pues mira, yo últimamente digo que me quite lo bailado. Así que yo te digo, no tengo... Pues ya está, es decir, pues no sé, haciendo una reflexión así para atrás, no me arrepiento de todo. No me arrepiento, es decir, volvería a repetirlo todo, la verdad. Estoy contento, satisfecho. No digo, pues mira, de los errores aprender. Y ha habido errores grandes, pero bueno, pues ya está. Que me quite lo bailado. Así es. Te forman también los errores, así que adelante. Bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por este ratito. Hemos Nos hemos quedado sin tiempo, ¿no, Steffi? Sí, casi nos quedamos sin tiempo, pero bueno, extendemos un poquito más. Ha sido un placer compartir este ratito contigo. Miguel Ángel nos ha contado hoy cosas súper interesantes de las matemáticas. Hemos hablado de por qué son importantes, pero lo más interesante ha sido los tips que nos ha dado para combatir ese hastío o motivar a los niños, ¿no? a coger las mates de otra forma, ¿no? Y en esos tips él incluyó no echarle la culpa a la base siempre, ¿no? Siempre podemos echar para atrás y aprender, ¿no? Nunca es tarde. Debemos jugar con ellas, tener retos lógicos, estar constantemente intentando jugar con ellas de una manera informal que lo haga divertido. Y por último, pues ser conscientes que requieren un esfuerzo y no debemos abandonar, ¿no? Entonces, Miguel Ángel llama un poco a esa parte de que hay que concentrarse, chicos, venga, vamos a intentarlo, vamos a dedicarle el esfuerzo que merecen, ¿no? Y bueno, y esto es todo por hoy. Os esperamos en el siguiente episodio para seguir profundizando en el mundo del STEAM, al más puro estilo maker. Muchísimas gracias, Miguel. Este podcast ha sido patrocinado por Wowplay. ¿Quieres que tus hijos aprendan de una forma divertida y fuera de las pantallas? Wowplay es la solución perfecta. Cada mes recibirás un kit lleno de proyectos relacionados con ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Inscríbete hoy en www.wowplayexperience.com y recibirás tu primer kit en solo 48 horas. No esperes más y comienza a fomentar el aprendizaje divertido en casa con Wowplay.